gracias, Enrique. Quiero, antes que nada, agradecer a la Sociedad Bíblica, a don Julio Splinker por la invitación y a los que fueron conducto de la invitación, en primer lugar a Javier Martínez y a Enrique Anaya. Es un honor estar aquí. Como decía el arquitecto Splinker, la salvación viene a través del pueblo judío. Esta es una frase que puede tener más de una interpretación. Obviamente una interpretación de eso es mística, pero creo que otra interpretación es política, y ese es el giro que le voy a dar a mi plática el día de hoy. En Occidente, no nada más en México, en todo Occidente, cuando cursamos la primaria, la secundaria, la universidad, recibimos una interpretación de nuestros maestros sobre la historia política de nuestra civilización occidental, en la cual nos felicitamos mucho de nuestra democracia moderna y le atribuimos ese éxito político, que es real, porque no cabe la menor duda que los pueblos modernos de Occidente gozan de libertades y derechos que no existieron durante la mayoría de nuestro transcurso histórico. Entonces nos felicitamos de ser demócratas modernos y atribuimos ese éxito a una herencia que viene de la antigüedad clásica, es decir, de la cultura y sociedad helénica, de la antigua Grecia y Roma. Y a mí me parece que esa interpretación, que es perfectamente establecida en el sistema educativo, es perfectamente falsa. Cuando empecé yo a estudiar las sociedades de la antigüedad clásica, me quedé verdaderamente asombrado del esfuerzo que le había requerido a mis profesores tratar de venderme el argumento de que la democracia moderna viene de las sociedades antiguas de Grecia y Roma, porque aquellas sociedades basaban toda su economía política en la guerra externa y en la esclavitud. En la ciudad de Esparta, que era la peor de las ciudades-estado griegas, los historiadores estiman que algo así como el 88% de la población estaba esclavizada. En Atenas, que se suponía que era la alternativa radical, la democracia radical de Atenas, la proporción de esclavos, según algunos estimados, ascendía a un esclavo por cada 4 ciudadanos libres. Perdón, 4 esclavos por cada ciudadano libre, lo dije al revés. Y esta es una razón que pues no es tan distinta a la de Esparta. Ahí son algo así como el 80% de esclavos. Entonces, ¿por qué habríamos de decir que este es el origen de la democracia moderna cuando ellos no practicaban la democracia? Es cierto que los antiguos griegos y romanos hablaban de su democracia, utilizaban esa palabra, es decir, empleaban la misma ortografía que nosotros, porque nosotros de ahí la heredamos. Pero esa palabra no tiene el mismo significado en la antigüedad que hoy en día. Hoy en día para nosotros democracia quiere decir que todos somos ciudadanos, que todos tenemos la misma dignidad ante la ley, que no importa que unos sean ricos, otros sean pobres, unos sean de una religión, otros sean de otra religión. En la ideología de la democracia moderna, lo que quiere decir es que todos somos iguales ante la ley. Esa es la definición. En la antigüedad clásica, eso no era lo que quería decir democracia. Obviamente, porque la gran mayoría de la gente que ahí vivía eran esclavos, y eran esclavos que eran brutalizados de una forma verdaderamente infame a diario. Entonces, ¿qué quería decir democracia para las sociedades de la antigüedad clásica? Nada más esto, que no había rey. Eso era todo. Lo que ellos llamaban democracia era un acuerdo entre los miembros de la clase gobernante para rotarse las magistraturas, los puestos administrativos, y entonces que cada uno tuviera la misma oportunidad
cada uno en la clase gobernante, en la élite aristocrática, de exprimir a los pobres esclavos y enriquecerse como bandidos. Y que esa especie de sindicato de poder evitara que hubiera un rey. Eso es lo que quería decir la democracia. Aquí no hay rey, porque los nobles, los aristócratas de la antigüedad clásica, pues tenían menos oportunidad de enriquecerse y de ejercer el poder cuando había un rey, ¿no? Entonces ellos querían igualdad para los aristócratas, pero los esclavos, que eran la gran mayoría, los oprimían igual. Roma, el Imperio Romano, que es heredero de la tradición cultural y política griega, tenía una orientación política muy similar y también abundaban océanos de esclavos en el Imperio Romano. Y este es un contexto muy importante, por supuesto, para la comunidad cristiana, porque es precisamente durante la colonización de Tierra Santa, en el siglo I, que aparece Jesús, un predicador judío, en este contexto político del Imperio Romano. Lo que yo les voy a vender el día de hoy es que la democracia moderna, este principio de que todos somos iguales ante la ley, de hecho viene de la ideología judía, viene del principio de la Biblia de que todos somos iguales ante Dios. De una tradición bíblica que estableció el principio horizontal, el principio político horizontal, que fue realizado en la ley de Moisés y que estableció a el pueblo judío como la vasija histórica, el vehículo humano de esta nueva orientación política. No solo eso, una vez que comprendemos que los principios de la democracia moderna en realidad vienen de la Biblia judía y del ejemplo histórico del pueblo judío, podemos empezar a entender el origen del antisemitismo, que es una ideología que aquí todos tenemos un interés en combatir. De otra manera, ser amigos de Israel no tiene ningún significado. El antisemitismo, voy a defender, está íntimamente ligado con esta misión histórica, política de la Biblia hebrea. Me emociona mucho estar compartiendo estas ideas aquí porque, como vimos, como veo yo en los videos, la sociedad bíblica está profundamente comprometida con la lectura de la Biblia, es decir, con hacer llegar el texto a todo el mundo y, por lo tanto, traducirlo a los vernáculos de distintos países. Y como escuché al mero principio aquí, se le agradeció a Dios que que la Biblia hebrea exista en la lengua materna de los mexicanos. Esto es importantísimo porque fue justamente la traducción de la Biblia hebrea, como voy a mencionar en algunos momentos, lo que produjo la revolución política de Occidente, que nos puso en la trayectoria, que nos trajo hasta las democracias modernas. Precisamente porque el contenido de la Biblia es políticamente subversivo para aquellas aristocracias que buscan oprimir a la gente común. ¿Okay? Entonces fue precisamente el proceso de traducir y diseminar la Biblia hebrea y la Biblia hebrea y cristiana en toda Europa, que produjo la transformación política que nos trajo hasta aquí. Y es precisamente por eso que durante el medioevo la lectura de la Biblia estaba esencialmente prohibida. La Biblia existía nada más en latín porque nadie hablaba latín y estaba prohibida traducir la Biblia a los vernáculos de los distintos países europeos porque la gente sí podía entender esos idiomas. Entonces, aquí, en este esfuerzo por impedir que la gente lea la Biblia hebrea, está el secreto de la historia política de Occidente y también la explicación profunda de por qué hay antisemitismo. ¿Okay? Entonces, me voy a brincar un poquito las distintas teorías de por qué hay antisemitismo por cuestiones de tiempo, pero ya las conocen un poco, ¿no?
Aquí tenemos una presunta explicación del Holocausto de Terence Deprez, que se ostenta como experto en el Holocausto, y tiene la osadía de afirmar lo siguiente. Dice: la destrucción de los judíos europeos no respondía a ningún motivo racional, ni por política, ni por saqueo, ni por estrategia militar, ni por la urgencia ciega del momento. Esto fue genocidio, nada más por genocidio. Esta es una idea muy común que nos la venden tanto dentro de la comunidad judía como fuera. Se ha vuelto un lugar común decir que el Holocausto fue una cosa inexplicable, totalmente irracional, sin sentido, que resiste cualquier esfuerzo de darle una comprensión teórica. Yo voy a retar esta idea tan común y voy a defender que, al contrario, el Holocausto fue una de muchos grandes ataques contra el pueblo judío por parte de las aristocracias que buscan oprimirnos a todos nosotros, precisamente para tratar de interrumpir el proceso de transmisión del texto bíblico, que es el proceso que produjo la liberación política occidental, y precisamente porque estas aristocracias opresivas entienden que la liberación de los pueblos occidentales depende de la diseminación del texto bíblico y del pueblo, que es, digamos, el vehículo humano de este texto, se organizaron para hacer un gran exterminio en el siglo XX, que es el más reciente de muchos exterminios que ha padecido el pueblo judío a través de su historia, por la misma razón, como ahora voy a defender. Bueno, nada más brevemente, se dice cuando se quiere explicar el Holocausto, las explicaciones tradicionales son que los judíos fueron un chivo expiatorio, que son muy raros, que son una minoría, que son muy ricos, que son muy cerrados, muy poderosos. Todas estas explicaciones me parecen totalmente insuficientes, porque si vamos a decir que fue un chivo expiatorio, la pregunta que hay que contestar es: ¿por qué siempre el pueblo judío ha de ser el chivo expiatorio? ¿Por qué no podían rotarse distintas minorías este papel? Que son muy raros, pues sí son muy raros, pero pues no son la única minoría rara, no son los únicos, no es el único pueblo que es distinto a la gente que lo rodea. Por darles un ejemplo, ahí están los Amish en Estados Unidos, o los menonitas en México, etcétera, que son comunidades que son profundamente distintas a la sociedad mayoritaria que los rodea, y nadie los quiere exterminar. A nadie le importa realmente que estén ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, pues sí es cierto que los judíos religiosos son marcadamente distintos a la sociedad que los rodea, pero no son los únicos. Entonces eso no nos ayuda a explicar por qué la persecución tan especial en contra del pueblo judío. Que son muy ricos, pues algunos, otros no tanto, y dependiendo del periodo histórico que nos interese, vamos a ver que muchos de los judíos que se vuelven víctimas de los programas de exterminio, de hecho, son gente muy pobre, como sucedió, de hecho, en el Holocausto, cuando la gran mayoría de los judíos que fueron asesinados eran judíos que habían formado parte de lo que había sido el Imperio Ruso, judíos de Europa Oriental, que tenían casi nada, vivían en unos pueblos que se llamaban shtetl y no tenían prácticamente nada, pero también los mataron. Que son muy cerrados, pues sí son muy cerrados, y que todas las comunidades del mundo se juntan dentro de su comunidad, se casan dentro de su comunidad, eso no tiene nada de especial. Los aquí reunidos probablemente quieren que sus hijos se casen y convivan con gente de su propia congregación, porque pues es la gente que mejor entienden, con los que más relaciones tienen, etcétera. A los judíos se les critica por hacer esto simplemente porque son minoría, no porque sean distintos en este respecto. Que son muy poderosos. Me encanta discutir esta hipótesis con gente que tiene estas ideas en la cabeza que les vienen de los protocolos de los sabios de Sión, que afirman que los judíos presuntamente controlan todos los medios de información y todo el sistema financiero y la política exterior de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estas acusaciones se hacían antes de la Segunda Guerra Mundial.
había una propaganda consumida como pan caliente en todo el mundo que afirmaba que los judíos todo lo controlaban en secreto, que tenían las riendas del poder clandestino de todos los países de Occidente, de todas las instituciones importantes, de toda la infraestructura de poder. Y entonces, ¿cómo demonios fue tan fácil matarlos a todos en Europa? ¿No? O sea, si controlaban todo, pues no lo hicieron muy bien, o eran suicidas, o qué les pasó, ¿no? El Holocausto es la demostración de que estas acusaciones son un fraude. Sin embargo, hoy en día, a pesar del Holocausto, estas ideas están en la cabeza de prácticamente todo el mundo, lo cual pues es un testimonio de la eficacia de la propaganda antisemita y de lo arraigada que esta ideología digamos, del arraigo que tiene ahora en la cultura occidental. La acusación de que son los asesinos de Dios creo que tiene un poco de más peso, porque es indiscutible que a lo largo de los siglos la acusación de deicidio fue empleada por frailes y obispos para movilizar a las masas en contra de comunidades judías indefensas, y a la fecha podríamos decir que es el locus profundo, la raíz profunda de la orientación antisemita de la civilización occidental. Sin embargo, antes de que hubiera cristianismo y que existiera la acusación de deicidio, no podemos atribuirle a esta acusación las grandes matanzas de judíos. Y resulta que las grandes matanzas de judíos empezaron antes del siglo I. Entonces tenemos grandes matanzas por parte de los imperios greco-macedonios, que son anteriores al Imperio Romano, y también las grandes matanzas del Imperio Romano fueron llevadas a cabo, aunque ya había aparecido Jesús en la historia, fueron llevadas a cabo por un imperio todavía pagano, no cristiano, ¿no? Y como veremos más tarde, los historiadores comparan el tamaño de lo que sucedió en el siglo XX con Adolfo Hitler con lo que sucedió en los siglos I y II a mano de los romanos. Por lo tanto, es totalmente insuficiente también esta última explicación como explicación profunda del origen del antisemitismo. ¿Qué sí lo puede explicar? Me voy a ir al siglo I, el siglo en el que aparece Jesús, para darles un poquito del contexto político de la confrontación que había entre el Imperio Romano y la comunidad judía. Y estamos hablando del tiempo de Cayo César. Aquí tenemos al Imperio Romano en su mayor extensión. Cayo César es aquel emperador que le apodaban Calígula, probablemente así lo conozcan ustedes. Le decían Calígula porque así se le dicen a las botitas de a las botas de los soldados romanos, y él desde chiquito se ponía unas botitas en imitación de los soldados romanos, por eso le decían Calígula, se le quedó el apodo. Pues resulta que en esta época del emperador Calígula, antes de avanzar, ustedes probablemente habrán oído que Calígula estaba loco, que estaba totalmente deschavetado. Yo suelo retar esa interpretación de Calígula, no porque Calígula no estuviera loco, estaba completamente loco. A mí lo que me molesta de decir que Calígula estaba loco es que se le está distinguiendo como si Calígula hubiese sido una excepción entre los emperadores romanos. Los emperadores romanos todos estaban completamente locos, porque gozaban de un poder totalitario y es imposible que la mente humana resista la experiencia de gozar de poder totalitario. Eso es una experiencia que ninguna mente humana puede resistir, la consecuencia de la cual es una locura total, ¿no? Entonces, lo que tenía Calígula que lo distinguía era que era un poco más folclórico, si ustedes quieren, que los otros emperadores romanos, pero todos estaban perfectamente locos, todos eran infinitamente crueles y arbitrarios,
y gozaban de hacer sufrir a enormes multitudes de seres humanos. Calígula era un poquito más folclórico porque le gustaba hacer muchas payasadas. Entonces, por ejemplo, nombró a su caballo cónsul en una ocasión y tenía otros desplantes por el estilo. Bueno, en época de Calígula, es Judea, gobernada entonces por los romanos, y lo que ven ustedes aquí es una reconstrucción imaginativa de cómo probablemente se veía el templo en Jerusalén, el templo herodiano, como lo conocen. Y en esta ocasión estaba gobernada Judea desde Siria. El gobernador de todas esas zonas tenía su sede en Siria. Era un fulano Petronio. Y se le ocurre a Cayo César, se le ocurre ordenar que se construya una efigie suya dentro del templo de Jerusalén. Ahora, como ustedes bien saben, el primer mandamiento en la lista de 10 mandamientos que baja a entregar Moisés cuando desciende del monte Sinaí, dice que no puede construirse ninguna efigie de ningún material y que está totalmente prohibido hacerle alabanzas a cualquier representación de la deidad. El primer mandamiento es el mandamiento en contra de la idolatría. Entonces, para los judíos, la idea de que el César, que se presumía divino, mandara a hacer una efigie suya y la instalara dentro del templo de Jerusalén, era la mayor ofensa posible contra el pueblo judío. Era la violación del primer mandamiento. Entonces, cuando Petronio recibe la orden, se preocupa. Dice, híjole, ¿qué hago? Porque ahora la coyuntura en la que estaba Petronio era una en la que si acataba la orden del emperador, según su preocupación, lo que iba a resultar era una gran revuelta del pueblo judío en la zona de Judea. Y si no acataba la orden, entonces, en vez de provocar la ira del pueblo judío, iba a provocar la ira del emperador absolutista, dictatorial, totalitario, que tenía el poder de la vida y de la muerte sobre cualquier persona que vivía en el Mediterráneo. Entonces, Petronio sopesa las dos opciones y luego de pensarlo decide que prefiere ofender al emperador. Y en esta decisión de Petronio tenemos una anécdota que vale 1000 palabras para dibujar, esta es la imagen que vale 1000 palabras, para dibujar el contexto político del Mediterráneo, del Imperio Romano en el siglo I. ¿Ok? Porque cómo tenía que ser la amenaza que representaban los judíos para la estabilidad del Imperio Romano, para que Petronio prefiriera ofender al emperador, que con toda seguridad lo iba a mandar a ejecutar, que ofender al pueblo judío. No era ninguna alma de Dios Petronio, estos todos eran unos desgraciados, pero Petronio le tenía más miedo al pueblo judío que al emperador. Bueno, entonces Petronio lo que hace es que le manda una carta a Cayo César, diciéndole: Su Alteza, su Gran Majestad, etcétera, todas las caravanas que se le tenían que hacer al emperador, qué buena idea de poner su estatua, obviamente sería buenísimo poderlo alabar y sería justo, etcétera, pero yo creo que mejor no, porque si ponemos una efigie de Su Alteza en el templo de los judíos en Jerusalén, pudiese resultar una revolución que el Imperio Romano
no va a poder contener y perdemos el imperio. Ah, Chihuahua. Entonces Cayo César se la piensa, considera lo que le está diciendo Petronio y le manda una carta de regreso. Y la carta que manda de regreso Petronio dice: suicídate. Cuando el emperador te decía que te suicidaras, lo hacías, porque el emperador podía obtener cualquier resultado que él quisiera en las cortes. Ese es el significado de ser un emperador totalitario, que las cortes no tienen ninguna independencia real del emperador. Y entonces, gracias a eso, el emperador podía lograr que si este fulano no se suicidaba, podía inclusive confiscar toda su propiedad, asesinar a miembros de su familia, etcétera. Podía arruinar a todo el clan de Petronio si él quería. Entonces, normalmente cuando el emperador te decía suicídate, pues lo hacías. Conforme va viajando esta carta en dirección a Siria, en Roma la Guardia Pretoriana se da cuenta de lo que está pasando y decide actuar. La Guardia Pretoriana era una especie de combinación del FBI y la CIA en el Imperio Romano. Ellos eran los que tenían una red de inteligencia por todo el imperio, estaban recolectando información y mandándola al centro, analizando, y al mismo tiempo eran un cuerpo de policía y un destacamento militar de élite con mucho entrenamiento, muy bien pagados, que comúnmente estaban distribuidos en las ciudades de Italia, con vestidos de civiles para que la gente no supiera que eran ellos los que estaban patrullando, y su misión especial era proteger el régimen de alguna revolución, de alguna guerra civil. Comúnmente se les dice el cuerpo de guardaespaldas del emperador, así es como comúnmente les dicen, pero eso no es lo que eran. Los guardaespaldas del emperador eran un grupo más pequeño dentro de la Guardia Pretoriana que se llamaban los especuladores de César, así se llamaban. Pero la Guardia Pretoriana, esta organización más grande, en realidad lo que hacía era proteger el régimen. Y los pretorianos dicen, Petronio tiene razón. Si erigimos esta efigie de Cayo César en el templo, se viene una revolución que no vamos a poder contener. Y los que tenían la información para llegar a esta conclusión con la mayor fidelidad, pues era la Guardia Pretoriana, porque ellos eran el cuerpo de inteligencia. Entonces deciden que mejor le dan cuello a Cayo y ponen a Claudio César de nuevo emperador, ¿no? Y en esta anécdota vemos que el verdadero poder en Roma pues era de la Guardia Pretoriana, era de los que tenían el poder de la fuerza. Y lo primero que hace Claudio César, es decir, su primer acto de Estado, es emitir un edicto anunciándole a los judíos de todo el imperio que ahí muere, ¿no? Tranquilos, los derechos que había suprimido Cayo César para el proselitismo judío y para la congregación en las sinagogas, y para la conversión de paganos al judaísmo, que era una gran producción en aquel tiempo. Los rabinos de la antigüedad eran misioneros y estaban convirtiendo a los paganos al judaísmo. Vamos a hablar más de esto en un segundo. Todos esos derechos los restaura Claudio César. Y su segundo acto de Estado es otra proclamación, esta vez específicamente para los judíos de Alejandría, para también decirles que ahí muere, que se restauran los derechos, etcétera. Porque los judíos de Alejandría habían aprovechado el interregnum, es decir, el periodo entre que matan a Cayo César y se inaugura a Claudio César. En ese periodo ellos habían lanzado una revuelta dentro de la ciudad de Alejandría, eran una enorme población en Alejandría, para vengarse de un pogromo que el anterior gobernador de Alejandría les había echado encima. Un pogromo, como ustedes sabrán, es un ataque violento en contra de la comunidad judía, llevado a cabo en sus específicos por la población civil, pero apoyado
institucionalmente, aunque no obviamente, por las autoridades establecidas. Entonces había habido un pogromo contra los judíos y entonces ellos aprovechan en el cambio de emperador para lanzar una revuelta y vengarse de ese pogromo. Entonces a los judíos de Alejandría, específicamente Claudio César les dice, oigan, también ahí muere, les vamos a restaurar sus derechos, todos cuates. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que entendía la Guardia Pretoriana? ¿Qué es lo que sabían? ¿Por qué estaban tan convencidos de que ofender profundamente a la comunidad judía en Jerusalén y zonas aledañas iba a producir una revolución que el imperio no iba a poder contener, de tal suerte que decidieron asesinar a su propio emperador para proteger la estabilidad del imperio? ¿Ustedes alguna vez escucharon algo así en la escuela? ¿Alguna vez escucharon que el imperio romano estuvo a punto de ser destruido por la comunidad judía? ¿Verdad que no? Para tratar de entender qué era lo que la Guardia Pretoriana entendía, tenemos que saber más sobre el contexto del siglo I. Y el contexto más relevante es el contexto inmediato del emperador anterior, que fue Tiberio César. Durante el reinado de Tiberio César hubo un intento de exterminio contra el pueblo judío en varias ciudades del imperio. El ataque lo dirigió Sejano, que era como coemperador de Tiberio, porque Tiberio era un tipo muy paranoico, también completamente loco. A él lo que lo aquejaba era la paranoia y la crueldad. Entonces Tiberio, en vez de vivir en Roma, porque todo el tiempo tenía miedo de que iba a haber una revolución, entonces él se va a refugiar a la isla de Capri. Los que hayan viajado al sur de Italia o hayan visto fotos de la isla de Capri sabrán que es puro acantilado, excepto por una pequeñísima playa. Entonces, pues la isla de Capri es muy fácil de defender, es un lugar ideal para un paranoico como Tiberio. Y entonces él ahí se construye una fortaleza gigantesca y se va con su corte ahí a pasar el rato y divertirse, torturando gente a muerte y violando prisioneras y prisioneros, etcétera, que era el pasatiempo de Tiberio. Una cosa que le gustaba mucho hacer era, después de torturar a un pobre diablo durante algunas horas, iba al acantilado y los empujaba y se divertía viéndolos caer. Y este es el contexto en el que crece Calígula, ¿no? O sea, ¿por qué estaba tan loco Cayo César? Pues porque el tío era Tiberio y creció en este ambiente de completa depravación. Entonces Tiberio está ahí depravándose en Capri, mientras que Sejano es el que realmente gobierna en Roma. Sejano es el jefe de la Guardia Pretoriana. Y como les decía, entonces el que dirige el ataque contra todas estas comunidades judías es Sejano. Y la consecuencia de este ataque, de este intento de exterminio, es que resulta una reacción incontenible de los judíos y de sus aliados entre los paganos. Y es tanta gente la que se levanta en contra del imperio en reacción a este ataque, que la Guardia Pretoriana se preocupa de que están a punto de perder el imperio. Y entonces lo que tiene que hacer Tiberio para recuperar, para evitar perder el imperio, calmar a la población, es que le echa la culpa a Sejano, afirma que esto lo hizo Sejano sin su autoridad, lo ejecuta y publica disculpas en varias ciudades para tratar de restaurar el orden, cosa que logra. ¿Okay? Entonces, este es el contexto inmediato, este es el contexto anterior digamos, del régimen anterior al de Cayo César. Y una vez que conocemos esta historia, esto narrado, por cierto, entre líneas, porque cuando se dirigía uno al emperador había que tener mucho cuidado cómo se expresaba uno, pero durante el reinado de Cayo César, Filón de Alejandría, un gran judío del siglo I, era un filósofo judío, y era líder de la comunidad judía mediterránea, le escribe una carta a Cayo César para tratar de defender a las comunidades judías. Y en esa carta hace referencia a los eventos
del reinado de Tiberio. ¿Okay? Entonces, Filón estaba tratando de comunicarse con el emperador. Él era un judío muy prominente, de una familia muy, muy rica y poderosa. Y entonces, en su esfuerzo de tratar de proteger a las comunidades judías de Cayo César, hace una embajada, va a hablar con Cayo César. Pero primero le escribe un documento, le manda una carta, y en esa carta hace referencia a estos eventos del reinado de Tiberio César, de tal suerte que entre líneas se ve muy claro que Filón de Alejandría está amenazando al emperador. Le está diciendo, si tú te comportas como se comportó Tiberio César, puedes sufrir consecuencias iguales o mayores, ¿no? Entonces este era el contexto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en este momento histórico estaba tan fuerte la comunidad judía? Esto nos puede parecer profundamente sorprendente, porque la experiencia de los siglos recientes en Occidente es de una gran debilidad política, militar de la comunidad judía, y por lo tanto los judíos a repetidas instancias han sido masacrados con gran facilidad por turbas antisemitas organizadas por las clases gobernantes de Occidente. Entonces, tiene sentido preguntarse, bueno, ¿y qué demonios pasaba en la antigüedad que era tan distinto? Y para entender eso tenemos que conocer un poco más el contexto un poco más amplio del periodo que nos lleva desde el año 63 antes de la era común, es decir, antes del nacimiento de Jesús, año en que Roma conquista Jerusalén, hasta pasando por la destrucción del templo en el año 70, esa es la primera guerra judía, hasta el año 135, cuando el revolucionario judío Simón Bar Kosiba, conocido también como Bar Kokhba, finalmente es derrotado, y con esto concluye un gran genocidio romano que duró todos estos 200 años, ¿no? Esto es un periodo en el que el Imperio Romano hizo varios intentos por destruir a la comunidad judía, pero algunas veces se tenía que hacer para atrás porque no podía, porque la reacción de los judíos y sus aliados era demasiado fuerte, pero finalmente con la Primera y Segunda Guerras Judías lo lograron hacer. Entonces, para entender por qué costaba tanto trabajo en esta época al imperio más fuerte del mundo asesinar judíos, lo primero que tenemos que entender es que, según los estimados de algunos historiadores, la población judía ascendía a algo así como el 10-15% de la población del Imperio Romano. Entonces, era una de las poblaciones más grandes del mundo. Además de esta población, había una población todavía más grande que los judíos llamaban temerosos de Dios. Estos eran los paganos que estaban muy atraídos a la cultura y religión judías, que estaban sedientos de ética, estaban sedientos de justicia, porque estaban siendo aplastados por un imperio que, como les mencionaba yo al principio, basaba toda su economía política en la guerra externa y en la esclavitud. Entonces, esta era gente que vivía con la bota militar romana en el cuello, rutinariamente humillados y con gran crueldad oprimidos, y que estaban, muchas gracias, y que estaban buscando justicia, compasión, hermandad, paz, y encontraban todo esto, o la promesa de todo esto, en la Biblia hebrea y en el ejemplo de la comunidad judía. Si juntamos estas dos poblaciones, estaríamos hablando de algo así como el 25-30% del Mediterráneo. Es decir, si juntamos a los judíos con la población pagana políticamente alineada con ellos, porque estos eran paganos que acudían a las sinagogas en Shabbat, ¿okay? Las sinagogas estaban abiertas y había reglas había algunas normas de separación ritual entre judíos y paganos. Entonces los paganos se sentaban arriba en un área especial, separados de los judíos, pero podían entrar a la sinagoga y podían escuchar la lectura de la ley, pues se iban enamorando de lo que escuchaban, ¿no? Se iban enamorando de este Dios invisible, y
muchos de ellos terminaban por convertirse. Esta era la población de la cual reclutaban los judíos a sus conversos. La siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué había este enamoramiento de tantos paganos, que también puede parecernos sorprendente porque llevamos muchos siglos de vivir en una sociedad occidental profundamente antisemita y cuesta trabajo imaginarse una situación cultural en la cual los judíos son el pueblo más popular de todo Occidente? Todo mundo se quiere volver judío. Bueno, esto puede parecernos profundamente sorprendente, pero la razón, una vez que empezamos a conocer el texto, no es... esto no es inexplicable. Les quiero leer dos citas de dos historiadores para que puedan ustedes ver lo que conocemos a través del estudio de las fuentes antiguas sobre este contexto. Una es de Shea Cohen, de un libro muy bonito que se llama De los Macabeos a la Mishnah. Dice, y cito, muchos gentiles, personas que no eran judías, hombres y mujeres, se convirtieron al judaísmo durante los últimos siglos antes de la era común y los 2 primeros siglos de la era común. Aún más numerosos todavía, sin embargo, eran los gentiles que aceptaban ciertos aspectos del judaísmo, pero no se convertían. Estos eran paganos muy enamorados de la Biblia y de la comunidad judía que, por ejemplo, empezaban a observar Shabbat o adoptaban algunas leyes dietéticas y éticas de los judíos, pero todavía sin echarse el clavado de la conversión. Dice Paul Kerestes, y lo cito, los muy activos esfuerzos de conversión de los judíos causaban mucha fricción entre el poder imperial de Roma y el judaísmo, pues esta no era simplemente una religión con ojos para el mundo, sino que tenía mucho contenido político. Es fácil ver que el proselitismo judío se habría traído abajo al sistema romano entero, ¿no? Chihuahuas, es fácil ver, o sea, para la gente que estudia este periodo histórico, es fácil ver que si los judíos continuaban convirtiendo a los paganos al ritmo que lo estaban haciendo, iban a acabar con el Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Por qué este enamoramiento? Aquí tengo una cita del senador romano Séneca, de principios del siglo I. Ya no tenemos el texto en el que escribió esto, parece ser que era Epístola Morales, pero San Agustín lo cita en su libro Ciudad de Dios. Entonces tenemos algunos fragmentos de este libro de Séneca, entre ellos dice, las costumbres de esta maldita raza han adquirido una influencia tal que son recibidas en todo el mundo. Los vencidos le enseñan leyes a los vencedores. Los vencidos le enseñan leyes a los vencedores. Los romanos habían ganado una victoria militar, pero según Séneca, que estaba hasta arriba de la aristocracia romana, era senador, ¿no? Según Séneca, los judíos estaban ganando la victoria ideológica. ¿Okay? Y de hecho, había persecución por parte del Imperio Romano para tratar de encontrar a judíos secretos dentro inclusive de la población romana, es decir, de la población gobernante del imperio. Séneca comenta que ya se tenía que preocupar él de su vegetarianismo porque había el peligro de que confundieran su vegetarianismo con las normas dietéticas de los judíos. Entonces la policía romana estaba fijándose quién comía distinto para tratar de identificar judíos. Entonces, si Séneca, que era senador, se tenía que preocupar, pues eso sugiere que el triunfo ideológico del pueblo judío ascendía inclusive a las esferas gobernantes del Imperio Romano, que estaban empezando a convertir gente inclusive en la aristocracia. Y aquí está un testimonio de Dio Casio, que es un historiador romano de la antigüedad, que vivió en la antigüedad, que se refiere justamente a eso. Dice, no sé cuál sea el origen de este nombre que usan, judaios, judíos, pero también se refiere a otras personas, incluidos extranjeros, que enérgicamente siguen sus costumbres. Y esta gente se encuentra inclusive entre los romanos, aunque a menudo reprimidos, crecieron hasta alcanzar la más grande extensión, ganando por la fuerza la libertad de su culto religioso.
¿Okay? Este es un testimonio de cómo ya estaban reclutando inclusive romanos. Y también de lo aguerridos que eran y de lo fuertes que estaban, porque el Imperio Romano había querido suprimir el culto judío, pero ellos por la fuerza habían ganado su libertad religiosa. Yo localizo el enamoramiento de tantos paganos con la cultura, población y textos judíos en el contenido de la ley de Moisés. La ley de Moisés nace en un contexto político muy claro. Según la tradición del Éxodo, los israelitas habían sido esclavos del rey egipcio y entonces pues eran la gente que menos derechos tenía, que más oprimida estaba, etc. Y dentro de esta población de esclavos del rey egipcio surge un líder revolucionario, que es Moisés, que asistido de una deidad con un proyecto revolucionario, organiza a los esclavos en revuelta y logra sacarlos de este sistema político que los tiene esclavizados a la libertad. Entonces imagínense ustedes a los paganos del Mediterráneo antiguo que habían sido esclavizados por el Imperio Romano y que entraban a la sinagoga y escuchaban la lectura de la Biblia que hablaba del mito de origen de este pueblo, que era que ellos habían sido esclavos y se habían liberado con la asistencia de su Dios. Ah, chihuahuas, pues si tú eres un pagano esclavizado por los romanos, esta historia te parece súper interesante. Tú dices, yo soy de aquí, ¿no? Sobre todo cuando estás oyendo que los judíos hablan de una liberación universal, que su Dios vino para todos, ¿no? Tú dices, bueno, pues yo soy de todos, yo pertenezco a la comunidad de todos. Entonces, si yo soy esclavo, este Dios también es para mí. Y los judíos decían que iba a venir lo que ellos llamaban el Mesías. Y el concepto de Mesías en la comunidad judía es distinto al concepto de Mesías en la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana, el Mesías funge, la función del Mesías en la teología cristiana es como sacrificio expiatorio. ¿Okay? Entonces, en la tradición judía había distintos animales que se asesinaban sacrificialmente para expiar pecados que uno hubiese cometido. Entonces uno iba al templo, si había cometido un pecado, leve, un pecado no muy importante, y le llevaba al sacerdote una paloma, para que el sacerdote en el altar asesinara a la paloma, esparciera la sangre en el altar, y con ese acto se quemaban algunas porciones del animal sobre el altar, subía el humo, y entonces Dios en sus alturas percibía el humo, entendía que estabas queriendo arrepentirte por un pecado y te perdonaba. Ese era el modelo, del rito sacrificial. Y entre más, importante, grave fuera tu pecado, más cara tenía que ser la víctima que tú ofrecías en expiación de tu pecado. Entonces, si cometías un pecado un poco más grande, pues entonces tenías que llevarle un chivo al sacerdote o un cordero. Y si cometías un pecado, ahora sí grandísimo, pues entonces le llevabas un buey, ¿ok? Porque ese sí te iba a costar más caro. Aquí la lógica es que como te va a salir carísimo cometer un pecado muy grande, ¿no? Vas a expiarlo, te va a salir carísimo, pues entonces ya te la piensas dos veces. Por eso era esta escala de víctimas cada vez más cara, para expiar pecados más importantes. Entonces la lógica de la teología cristiana es que para expiar todos los pecados del mundo, de todos los hombres, de todos los tiempos, se precisa de una víctima carísima. ¿Y cuál es la víctima más cara? Pues el Hijo de Dios, ¿no? Entonces el Hijo de Dios es una víctima suficientemente cara que puede, a la hora de sacrificarla, expiar los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. El concepto judío del Mesías no tiene nada que ver con esta explicación. Los judíos estaban esperando a un líder político, ¿okay? Ellos estaban esperando a un líder que iba a ser simultáneamente un gran guerrero y un gran santo, y que iba a liderar a la población judía en una gran revolución para derrotar al Imperio Romano, liberar a todos los esclavos del Mediterráneo y generar o establecer una nueva sociedad
en común libertad basada en la Biblia hebrea. Pues cuando los paganos entraban a las sinagogas y escuchaban que iba a venir un Mesías a organizar una rebelión que los iba a liberar a todos, pues se entusiasmaban todavía más, ¿no? Entonces, una vez que ponemos todos estos elementos del rompecabezas del contexto del siglo I, no es difícil ver por qué los paganos estaban tan emocionados con el mensaje de los judíos y por qué se empezaban a convertir. Además de que la lectura de la ley, que se hace cada sábado en la sinagoga, se recorre la Torá por porciones, pues dejaba muy claro que las leyes de la Torá estaban diseñadas para proteger a la gente más débil de la sociedad, de los abusos de las clases gobernantes. Entonces, por ejemplo, hay una ley que dice que si tú tienes un trabajador, la palabra se ha traducido al castellano desgraciadamente como esclavo, es un error de traducción. La palabra viene de la raíz avodá, que quiere decir trabajo en hebreo. Entonces, porque no había esclavos en la comunidad judía, lo que había eran sirvientes, había gente que tenía sirvientes. Entonces, la ley dice, si tú tienes un sirviente, tú no lo puedes maltratar de ninguna manera, ¿no? Porque si ustedes lo quieren llamar esclavitud, lo pueden llamar esclavitud, pero era una esclavitud temporal. O sea, era gente que, supongamos que Javier me presta a mí 50,000 pesos para poner una taquería, ¿no? Y yo, como soy pésimo empresario, quiebro la taquería, ¿no? Y le digo a Javier, ¿sabes qué? Pues no te voy a poder pagar porque quebré la taquería. Entonces Javier me dice, bueno, pues vente a trabajar a mi casa un tiempo y así pagas tu deuda, ¿no? Y entonces yo me volvía esclavo, entre comillas, de Javier para saldar la deuda que yo tenía con él, pero ese periodo de servidumbre no podía durar más de 6 años. Al 7º año, el año sabático, yo quedaba en libertad por ley, aunque Javier estimara que el valor de mi trabajo esos 6 años no cubría la cantidad que él me había prestado. Yo de todas maneras quedaba en libertad, porque lo que no puede haber es esclavitud, una clase de esclavos en la sociedad judía. Eso está totalmente prohibido, pues porque esta es la sociedad de los esclavos liberados de Egipto, y todo el propósito de la ley es establecer una sociedad utópica donde nadie es oprimido. Y durante el periodo en el que yo estuviera trabajando para Javier, Javier no me puede maltratar de ninguna forma. Entonces dice la ley que si yo me presento con un juez y le digo, mira, me falta un diente porque me pegó Javier, en ese instante yo quedo liberado de cualquier responsabilidad, ya no trabajo para Javier. ¿Okay? Pero ni siquiera me puede maltratar psicológicamente, porque si Javier me grita, me humilla, me dice de groserías, y yo entonces me escapo y me refugio en la casa de Enrique. Enrique, bajo la ley judía, tiene la obligación de protegerme, no me puede regresar a casa de Javier. ¿Okay? Esto es el espejo preciso de la ley romana. En la ley romana tú te metías en problemas con la autoridad si tú asistías la escapatoria de un esclavo. ¿Okay? Ahí es cuando te metías en problemas con la ley. En cambio, en la ley judía, si se escapa un esclavo, el esclavo que se escapa es libre. O sea, tú lo tienes que tratar bien para que no se escape. Si se escapa, es libre. Entonces los antiguos rabinos decían, de broma, decían, el que se compra un esclavo, se compra un amo. Porque las leyes en realidad estaban diseñadas para proteger al esclavo. En el Talmud se sofisticaron todavía más estas leyes. En el Talmud hay una ley que dice, cuando nada más hay una almohada entre el amo y el esclavo, le toca al esclavo. Cuando se sientan todos a comer juntos, porque se sentaban todos a comer juntos, al primero al que le sirves es al esclavo. O sea, todas las leyes rituales y sustantivas estaban diseñadas para proteger la dignidad y los derechos de la gente de abajo. ¿Por qué? Porque es la sociedad de los esclavos liberados. ¿Okay? Entonces, obviamente que esto a los paganos oprimidos del Mediterráneo les parecía muy emocionante. Bueno, pues ahora lo que me gustaría hacer es un comparativo entre el siglo XX y el siglo I, porque justamente lo que yo quiero defender es que no ha cambiado nada en todos estos siglos, que la lógica de la importancia política de la ley de Moisés y la lógica del antisemitismo sigue siendo la misma. Entonces tenemos que en el caso de los romanos había una economía y política basada en la guerra externa y en la esclavitud. Tenemos que los romanos tenían campos de muerte, que eran las minas. Las minas de la antigüedad clásica eran campos de muerte. Los prisioneros que la hacían de mineros
eran obligados a entrar a la tierra a latigazo limpio, y eran unas minas horrorosas, no se parecían en absoluto, eran unos viles hoyos en el suelo, y los esclavos tenían que entrar una y otra vez a la tierra a sacar material a punta de latigazo hasta que caían muertos. Tenemos que los romanos tenían una actitud violenta y cruel que deshumanizaba a los vencidos, es decir, inclusive desde la orientación simbólica de los romanos. Vemos en el circo romano, que era el entretenimiento de la clase gobernante romana. O sea, cuando ellos iban al cine, ¿no? al equivalente del cine, lo que iban a hacer era ver cómo a un pobre diablo se lo comía una bestia africana, o forzaban a dos prisioneros a combatir a muerte y los veían ahí estallar de sangre enfrente de ellos, y esta era la diversión del domingo, ¿okay? Entonces era una sociedad profundamente patológica que vivía en una depravación total, y tenían un emperador absoluto al que saludaban con el brazo alzado, Ave César, ¿no? Esta era su manera de expresar su lealtad total al gobernador totalitario. Con los nazis en el siglo XX vemos que efectivamente tenían una economía y política basada en la guerra externa y en la esclavitud, tenían campos de muerte, tenían una actitud violenta y cruel que deshumanizaba a los vencidos, y tenían un emperador absoluto que saludaban de brazo alzado, Heil Hitler. Todos estos parecidos no son coincidencia. De hecho, los nazis se consideraban a sí mismos la reencarnación del Imperio Romano. Y tenían razón, sí eran la reencarnación del Imperio Romano. Entonces, las comparaciones que hacen entre el genocidio que llevaron a cabo los romanos y los nazis son perfectamente razonables. Dice James Carroll en su libro La Iglesia y los Judíos, dice, y lo cito: en el clímax de violencia que fue la guerra del año 66 a 73, la primera guerra judía de los romanos contra los judíos, Jerusalén fue arrasada y cientos de miles de judíos fueron muertos. Flavio Josefo y Tácito, dos historiadores de la antigüedad, estiman que el número de muertes judías fue alrededor de 600,000. En la Segunda Guerra Judía, 60 años después, el monto de víctimas judías se estima en 850,000. Cualesquiera que sean los totales exactos, estos vastos números de víctimas fueron muertos sin los métodos mecanizados que vuelven a la guerra moderna tan letal, y por lo tanto las analogías entre Roma y lo peor de las dictaduras del siglo XX, es decir, Adolfo Hitler, no son desatinadas. Si las legiones romanas hubiesen contado con ametralladoras, bombas, vías de tren y gas venenoso, ¿quién puede afirmar que un solo judío hubiera sobrevivido el siglo II? Bueno, entonces la pregunta es si en este periodo, si lo que sucedió en el siglo XX tiene la misma estructura política que lo que sucedió en el siglo XX. En el siglo XX tenemos al genocidio nazi, vemos, el comparativo depende de la siguiente afirmación. En el siglo I, los judíos estaban liberando a los pueblos mediterráneos, ¿okay? Los estaban convirtiendo a una religión en la cual ellos tenían todos la misma dignidad ante la ley, y estaban organizando un movimiento revolucionario que estaba peleándose militarmente con Roma y que estaba esperando la llegada del Mesías, que iba a producir la victoria final política para el pueblo judío contra el Imperio Romano. ¿Okay? Y de hecho hubo varios pretendientes al título de Mesías. Jesús es tan solo uno de ellos. Más de una vez, porque la teoría judía del Mesías decía que cualquier judío en principio podía ser el Mesías. Lo que lo identificaría como el Mesías sería el juicio retrospectivo de que ya ganó. No era prospectivo, sino retrospectiva la identificación del Mesías. Entonces, pues de pronto a alguien se le ocurría, oye, yo creo que yo soy, ¿no? Y entonces algunos de sus amigos volteaban, lo veían y decían, ¿sabes qué? Yo creo que sí eres. Y entonces se empezaban a juntar más gentes alrededor de este pretendiente al título de Mesías, y se empezaba a formar un grupo de presión, y al Imperio Romano lo tenía muy preocupado este fenómeno de los pretendientes al título de Mesías, porque pues entendían que si alguno juntaba suficiente gente,
pues entonces sí se podía volver un movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, tenemos que en el siglo I los judíos estaban liberando a los pueblos mediterráneos. Tenemos que los nazis se parecen mucho a los romanos. Entonces la pregunta sería, ¿no será que los nazis exterminaron a los judíos, como lo hicieron los romanos, para obtener el mismo resultado funcional, es decir, para evitar la liberación de los pueblos occidentales? Para apoyar esta hipótesis, tendríamos que poder demostrar que los judíos en el mundo moderno estaban efectivamente liberando a los pueblos occidentales, como también lo hicieron en el mundo antiguo. Yo defiendo esta tesis de la siguiente manera. A lo primero que tenemos que poner atención es a la primavera de los pueblos. Esa sucedió, como vemos aquí, en 1848. Si ustedes no tienen una conciencia muy clara de lo que fue el año 1848, no es su culpa. La culpa la tiene el sistema educativo occidental, que no lo ha enfatizado demasiado. Y esto es grave, porque el año de 1848 es el año en el que nace el mundo moderno occidental. Es el año en el que nace esta nueva gramática política, democrática, de derechos humanos, de parlamentos, gobierno constitucional, cartas de derechos, ciudadanía y sufragio universales, libertad de pensamiento y expresión, libertad de culto. Todo esto, este cambio de paradigma, sucede a partir de 1848. ¿Qué sucedió? Que todos los pueblos de Occidente se levantaron en revolución simultáneamente. En todas las ciudades de Europa hubo levantamientos armados de obreros y gente de clase media, exigiendo todas estas cosas, exigiendo constituciones, parlamentos, sufragio, etcétera. Y aunque todavía hubo que luchar para conseguir la realización plena de todas estas demandas, no cabe duda que a partir de 1848 la cosa cambia y las aristocracias occidentales se dan cuenta que si no empiezan a abrir la válvula y empezar a hacer concesiones a las demandas de los pueblos occidentales, pues igual y les cortan las cabezas, como había sucedido con Luis XVI y María Antonieta en Francia. Entonces, 1848 es el fulcro, es el parteaguas que empieza a cambiar el paradigma. ¿Y qué causa 1848? Pues inmediatamente es una consecuencia de la Revolución Francesa de 1789. Ese proceso revolucionario se había interrumpido con la derrota de Napoleón en 1815, pero no pudieron mantener la cosa suprimida y en 1848 vuelve a estallar. Entonces la siguiente pregunta es, ¿la Revolución Francesa de dónde viene? Y sabemos que la Revolución Francesa es consecuencia de un proceso importantísimo intelectual que se llama la Ilustración Europea. Pues resulta que la Ilustración Europea nace en la cabeza de un judío que se llamaba Baruch Spinoza. No sé si alcanzan a ver que le brilla el ojo a Baruch Spinoza. ¿Sí pueden ver que le brilla tantito su ojo izquierdo? Lo que le brilla a Baruch Spinoza es el Tratado Teológico Político, un libro que si lo leen ustedes hoy se van a quedar asombrados de lo moderno que es. Aquí se defienden todos los principios. ¿Ya se me acabó? Aquí se defienden todos los principios de la democracia moderna en su forma madura. Nos habla Spinoza de libertad de expresión, libertad de culto, sufragio universal, gobierno republicano. Es perfectamente radical este texto y causó mucho revuelo entre los intelectuales europeos. Todos los empezaron a leer y la consecuencia de estar circulando los textos de Spinoza fue la Ilustración Europea. Spinoza, por supuesto, había sido educado en los textos de la tradición hebrea, en la Biblia y en el Talmud, etc. Leibniz, que también, Godofredo Leibniz también es una figura muy importante de la Ilustración en su plano científico, no político, porque Leibniz era perfectamente reaccionario en su política. Él era varón del Sacro Imperio Romano Germánico y a él le escandalizaba mucho las ideas políticas de Spinoza.
que acusaba Godofredo Leibniz, porque era un gran erudito y entendía perfectamente el contexto ideológico de Spinoza, y él acusaba que las ideas de Spinoza eran las ideas de Maimónides. Ahorita vamos a eso. Fíjense lo que afirmaba Leibniz. Dice: las ideas de Spinoza se infiltran gradualmente en las mentes de los hombres aristocráticos que gobiernan al resto y de quien todo depende, y se escurren dentro de los libros populares, inclinándolo todo hacia la revolución universal que amenaza a Europa. O sea, las ideas de Spinoza estaban seduciendo a la compasión y a la justicia a la gente que gobernaba los países europeos. Les estaba transformando las cabecitas, haciéndolos ver que la gente de abajo estaba sufriendo. Y a través de libros populares, esas ideas también le estaban enseñando a la gente de abajo que tenía derechos y que los podía exigir. Y lo que se estaba produciendo con la diseminación de estas ideas era una incipiente alianza de miembros de las clases altas y de las clases, digamos, populares y medias, para justamente transformar el sistema. Y eso, decía Leibniz, va a producir una revolución universal. Tenía razón Leibniz. Lo que sucedió fue la Revolución Francesa, 85 años después de que Leibniz hizo esa predicción. Y la Revolución Francesa luego se exportó a todo el mundo y produjo un cambio de paradigma, de tal suerte que hoy en todo el mundo, todos los gobiernos, hagan lo que hagan, tienen que afirmar en el micrófono que están defendiendo al pueblo. Independientemente de lo que hagan, eso es lo que tienen que decir, porque ese es el nuevo lenguaje que produjo la Ilustración y luego la Revolución Francesa. Bueno, Leibniz dice, estas son las ideas de Maimónides, ¿no? Leibniz acusa que Spinoza está traduciendo para un público cristiano las ideas de Maimónides. ¿Quién es Moisés Maimónides? Moisés Maimónides fue... es difícil caracterizar a Moisés Maimónides. Moisés Maimónides, según mi apreciación, es el hombre más importante que jamás vivió, después del autor de la Torá. ¿Okay? Moisés Maimónides fue un filósofo judío y un rabino del siglo XII, murió a principios del siglo XIII, era, además del rabino, digamos, del intérprete del Talmud, del halajá, del cuerpo de ley judía, más importante de su generación y según muchos de todos los tiempos, ¿no? En la comunidad judía se dice de Moisés a Moisés, nadie como Moisés, ¿no? Están hablando del Moisés de la Torá a Moisés Maimónides, nadie como Moisés Maimónides, ¿okay? Es el rabino más importante de todos los tiempos según muchísima gente. Además de eso, fue el filósofo aristotélico más importante de su generación. Si fuera poco, fue un importante matemático y astrónomo. Y encima de todo eso, fue uno de los médicos más célebres de su momento histórico. Era tan buen médico que lo conocían inclusive en Europa, a pesar de que él estaba fungiendo como médico de cabecera del gobernador de Cairo. ¿Okay? Entonces, Maimónides es un tipo realmente especial. También le brilla el ojito a Maimónides, si se fijan, lo que le brilla a Maimónides es la guía de los perplejos. Este es uno de sus textos más importantes, si no es que el más importante, donde Maimónides hace el esfuerzo de explicar el contenido de la ley judía desde el punto de vista del racionalismo aristotélico. Entonces, Maimónides, que es rabino, dice, bueno, pues esta es la ley de Dios, ¿no? Es una ley que nos dio Dios, es divina, la tenemos que seguir, ok, perfecto, pero yo les voy a demostrar que si uno quisiera racionalmente producir una ley para que la gente viva en paz, para que los hombres sean hermanos, para que no haya crueldad, para que haya justicia, para que haya compasión, acabarías produciendo la ley de Moisés. ¿Okay? Entonces, él hace una defensa racionalista de los preceptos de la ley judía como idóneos para la producción de una sociedad que vive en paz, que vive en justicia, en hermandad, en caridad. Y
Ese texto fue tremendamente influyente, porque poco después de que muere Maimónides, nace un gran genio del pensamiento cristiano, que es Tomás Aquino. Y Tomás Aquino toma este texto de Moisés Maimónides y lo usa como la base para su propio ejercicio racionalista, que se llama Suma Teológica. Y el efecto de Suma Teológica es que se vuelve tan influyente Tomás Aquino que transforma el pensamiento de la clase intelectual occidental, que en este momento histórico todos son curas, ¿okay? Los que aprendían cosas y hacían teorías y estudiaban textos y iban en la dirección de la ciencia, todos eran curas. Entonces, el efecto de Tomás Aquino es transformar el pensamiento de estos intelectuales, de estos curas, y los mueve del platonismo, que era lo que dominaba. El platonismo estaba basado en las enseñanzas de San Agustín de Hipona, que fue un gran platonista. Y el platonismo es misticismo, es superstición, es pensar que tú te vas a sentar a meditar y te vas a inspirar por el Todopoderoso, y entonces vas a entender todo lo que tienes que entender y tan tan. Ya no tienes que investigar, ya no tienes que hacer experimentos, ya no te tienes que ensuciar con la investigación empírica. Mientras que Aristóteles, que era alumno de Platón, no estaba de acuerdo con esto. Él decía, no, hay que observar el mundo, hay que ensuciarse las manos y recolectar evidencia y hacer experimentos, etcétera, para poder entender el mundo. Entonces, el giro que le da Tomás Aquino al pensamiento de los intelectuales occidentales es justamente moverlos del platonismo supersticioso y místico al aristotelismo científico y racional. Y ese giro hacia la razón y hacia la ciencia es precisamente lo que enfila el buque intelectual de Occidente en la dirección primero del Renacimiento y luego de la Ilustración. Entonces, sin este giro de Tomás Aquino no hubiéramos llegado a la Ilustración europea, no hubiera habido un Baruch Spinoza para reinyectar las ideas de Maimónides y producir la Ilustración europea, que a su vez produjo la Revolución Francesa y el mundo moderno. Todo esto viene de la Torá, porque lo que estaba haciendo Moisés Maimónides era una defensa racionalista de la Torá y de sus consecuencias en la jurisprudencia del Talmud. Y el propio Tomás Aquino, como vemos en Suma Teológica, aquí una cita del historiador Douglas Kris, dice: sin el menor tapujo, Tomás Aquino toma prestadas las ideas de Maimónides en cantidades prodigiosas. Por lo general, Aquino le da crédito a Moisés Maimónides. Entonces dice, como dice el rabino Moisés y pum, 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 y como dice el rabino Moisés y pum, 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 ¿no? Entonces, no le quito mérito a Tomás Aquino, sí era un genio, pero no era un genio aislado, aprendió muchísimo de Moisés Maimónides. Dice, Tomás Aquino aborda la ley de Moisés bajo la influencia de la guía de perplejos de Moisés Maimónides. En la tercera parte de la guía, Maimónides parece arguir por la razonabilidad inherente de los preceptos de la Torá, intentando aprehender la intención racional detrás de la legislación sinaítica. A pesar de que el cristianismo consideraba como abrogada la ley de Moisés, Tomás Aquino intenta salvar la sabiduría política del Viejo Testamento, arguyendo que el régimen mosaico puede servir todavía como una guía para los pensadores políticos cristianos. Esto era, por supuesto, una herejía para la Iglesia Católica y al principio Tomás Aquino se vio investigado por el Santo Oficio, luego lo perdonaron y gracias a que lo perdonaron se volvió muy influyente y tuvo el efecto que tuvo. Entonces, perdón, yo no sé qué pasó aquí. Entonces, para terminar, se me fue el programa para adelante. Ok, les quería enseñar aquí. Que la canción. No funcionó. No funcionó. Bueno, el punto es que inmediatamente después de Tomás Aquino empiezan a surgir, o sea, después de la muerte de Maimónides y de Suma Teológica y todo esto, de este argumento de que la Biblia hebrea puede servir como guía para los pensadores políticos cristianos para producir una sociedad que vive en hermandad
y en justicia y en caridad, etc. Empiezan a surgir movimientos justo en este momento histórico en Occidente, que empiezan a traducir la Biblia hebrea, al vernáculo europeo. Los movimientos protoprotestantes de los albigenses, de los cátaros, luego de los husitas, antes de los husitas, los lolardos, etcétera, que se vuelven los husitas en el centro de Europa, etcétera. Todos estos movimientos que fueron suprimidos con gran violencia por la Iglesia Católica, lo que estaban haciendo era traducir la Biblia al vernáculo europeo. Y entonces, estos cristianos que empezaban a leer a la Biblia por primera vez, descubrían el mensaje político de la Biblia. Y entonces decían, ¡qué barbaridad! Pues el Papa es un anticristo. Mira nada más cómo está el Papa aliado con los gobernantes militares europeos y nos tienen a todos oprimidos y ellos están viviendo en un lujo desmedido. Y no nos dejan leer esta maravilla que es la Biblia. Y entonces el proceso de leer la Biblia produjo un despertar político, y ese despertar político, aunque fueron suprimidos una y otra vez, a la larga no pudo ser apagado. Y es este proceso de descubrir el mensaje político de la Biblia que finalmente nos encamina a las consecuencias políticas de la Ilustración europea que terminan generando el mundo moderno, ¿no? Entonces, volviendo al punto con el que empezamos, la traducción y diseminación del texto bíblico es profundamente subversivo. Y en el proceso de traducir, diseminar y leer el texto bíblico, se produce la liberación política de los pueblos occidentales. Por eso la Biblia es tan importante. Independientemente de que pensemos que fue escrita por Dios o no, la Biblia tiene este contenido político y tiene esta consecuencia política en Occidente. Y porque tiene esta consecuencia política, la gente que nos quiere oprimir busca destruir no solo el texto bíblico, sino el pueblo, que es el vehículo humano de ese texto. Por eso no solamente es importante traducir y diseminar la Biblia, sino participar en la defensa del Estado y del pueblo de Israel y luchar en contra del antisemitismo, porque todas estas cosas van juntas. En la medida que florezca el pueblo judío y florezca el texto bíblico en Occidente, vamos a estar luchando por nuestros propios derechos y nuestras propias libertades. Y en la medida que desamparemos al pueblo judío, o peor aún, nos unamos a las ideologías antisemitas en su contra, que hoy día se expresan como propaganda en contra del Estado de Israel, en esa medida estamos haciendo peligrar nuestros propios derechos y libertades. Llamo como testigo toda la historia de Occidente que ha seguido justamente este patrón. En todas las coyunturas históricas occidentales en que el pueblo judío fue perseguido con violencia por las clases gobernantes, los cristianos también pagamos el precio. ¿Por qué? Porque el texto bíblico y el pueblo judío son el vehículo histórico de la libertad occidental. Gracias por escuchar.